Catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales, grabaciones de voz en la cabina del piloto y relatos de testigos. El asesino silencioso. 4:30 de la tarde, 8 de septiembre de 1989. Espera. Knut Beiten y Finn Peterberg pilotean un vuelo charter desde Oslo, Noruega, a la ciudad alemana de Hamburgo. Parn Air 394, ubicado en el radar. El avión está a unos 100 kilómetros de la costa danesa. 124,55, Parn Air 394. ¿Cómo estuvo la cena? Deliciosa. Un poco costosa, pero deliciosa. Los dos amigos han volado juntos alrededor del mundo, incluyendo áreas remotas de África. Tienen mucha experiencia y ambos están a solo meses de la jubilación. Copenhague, buenas tardes. Parn Air 394 manteniendo nivel de vuelo 220. Parn Air 394 en radar, control de Copenhague. 394. El avión vuela a 20.100 pies sobre el Mar del Norte. Pilotean un bimotor Convair 340-580. Una aeronave popular para rutas cortas como esta. El avión fue fletado por la compañía de envíos noruega Wilhelmsen. Los 50 pasajeros son ganadores de un premio de la compañía que los envía a un viaje gratis a Hamburgo para la inauguración de una nueva nave. Algunos tal vez ya habían estado en ceremonias de inauguración, pero estas son muy emocionantes y el ambiente era muy bueno en el momento de la partida. Uno de los mejores empleados de la compañía es escogido para pronunciar un discurso en el bautizo de la nave en Hamburgo. Tienes que dar un discurso, y no es muy frecuente que una persona normal dentro de la compañía tenga el honor de inaugurar una nave, pero sentimos que estaba bien. Cuando el avión cruza el Mar del Norte, un F-16 de la Fuerza Aérea Noruega se acerca al avión en su camino a casa. Mira eso, a las 11. Un F-16. De repente, el avión experimenta una sacudida violenta. La tripulación es tomada por sorpresa. El avión empieza a dar vueltas. El control de tráfico aéreo nota que el Parn Air 394 está fuera de curso y cae del cielo. Parn Air 394, aquí control. La tripulación se esfuerza por salvar el avión y la vida de todos a bordo. Informe nuevo nivel de vuelo. Nuevo nivel de vuelo. Luego desaparece. Parece como si el vuelo charter hubiera chocado en el mar. Parn Air 394 fuera del radar. Equipos de rescate se dirigen al sitio de la caída unos 20 kilómetros al norte de la costa danesa. Solo encuentran escombros y cuerpos sin vida. Todas las 55 personas que estaban en el vuelo mueren.
Conocía a todas las personas. Algunos eran amigos cercanos, otros no tanto, pero los conocía a todos. Y la presión era doble. La compañía de envío queda devastada con la noticia. La mitad del personal de su oficina principal murió. Es el desastre aéreo más grande en la historia de Noruega. La nación está impactada. Jan Ovin es un reportero joven del periódico más leído en Noruega. Es asignado para cubrir esta historia. Uno de los inspectores de la Agencia Federal de Aviación Noruega se apresuró a decir que fue un sabotaje. Lo mismo declaró uno de los líderes del equipo danés de rescate, quien afirmó que no recibieron señales de auxilio. El avión solo se cayó del cielo, lo que significaba que tenía que ser una bomba o algo así. Y alguien lo relacionó con Lockerbie el año anterior. En diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am explota sobre Lockerbie, Escocia. La evidencia en ese caso apunta concluyentemente a una bomba. Los periodistas noruegos revelan un hecho inquietante sobre el avión de Pan Air. Nuestra primer ministro en el momento, Gro Harlem Brundtland, usó el avión en su viaje de campaña al norte de Noruega. Y Agassi lo usó durante unos días, 2 o 3 días antes del incidente. La nación se pregunta, ¿pudo ser la tragedia un asesinato premeditado? El titular fue sabotaje y ocupaba toda la portada. Una bomba explicaría la caída súbita del avión. ¿Fueron las 55 personas a bordo víctimas inocentes de un atentado? Los encargados de investigar la misteriosa caída de un avión de pasajeros sobre el Mar del Norte enfrentan una asombrosa posibilidad: que el avión fue saboteado deliberadamente. Quiero registros. La Junta Noruega de Investigación de Accidentes recluta a un investigador de la Fuerza Aérea, Finn Heimdall, para unirse al equipo. Será una prueba rigurosa para sus habilidades investigativas. Me alegra estar aquí. Empecé hace muchos años con la Fuerza Aérea. Vi algunas investigaciones muy mal manejadas y pensé que podía hacerse mejor que eso. Los investigadores escuchan que varios testigos apoyan la idea de que el avión fue saboteado. Un joven afirma haber oído un sonido como de cañón proveniente del sitio de la caída en las afueras de la costa danesa. Pudo ser la explosión que derribó el avión de Pan Air. Investigadores escudriñan la superficie del mar en busca de restos flotantes y víctimas del desastre. Al final, solo quedan 5 cuerpos sin encontrar. Los demás son llevados a Dinamarca para las autopsias. Un mes después del incidente, los investigadores están ocupados recuperando escombros hundidos. Trazaron la posición de los restos en el lecho del océano usando un sonar de escaneo lateral. Envía ondas sonoras que son devueltas cuando encuentra objetos. El equipo del sonar esbozó una imagen notablemente exacta de los escombros submarinos. Le ayuda a los investigadores a ver que las partes del avión se esparcieron sobre un área de 2 kilómetros. Es una pieza importante de evidencia. Era evidente que el avión se había destrozado en el aire. No golpeó el mar en una sola pieza. Eso era seguro. La fragmentación en pleno aire sugiere que una bomba derribó el avión. Pero tomará semanas demostrar esto. Entre tanto, los investigadores esperan que las cajas negras del avión proporcionen una visión más precisa de la caída. La grabadora de voz del avión y luego su grabadora de información son recuperadas del lecho marino y enviadas a los laboratorios para su análisis. Ambas cajas se dañaron en el desastre.
La grabadora de voz del avión y luego su grabadora de información son recuperadas del lecho marino y enviadas a los laboratorios para su análisis. Ambas cajas se dañaron en el desastre. Los investigadores esperan que el daño en las cajas no afecte la información. Veamos qué tenemos. La grabadora de voz pudo haber recogido una conversación entre los pilotos que pueda explicar lo que pasó a bordo. Grabadora de voz encendida. Sistema de hélices activado y funcionando. El dispositivo graba los últimos minutos de un vuelo, pero esta grabadora de voz hizo lo contrario. Engranaje. Luz beta apagada. Potencia. Grabó el comienzo del vuelo y luego misteriosamente dejó de grabar antes de que el avión despegara. Grabó la conversación en tierra, pero en cuanto el motor se cambió a revoluciones por minuto normal para despegar, dejó de funcionar. Eso fue una decepción. A pesar del mal funcionamiento, la grabadora de voz recogió una conversación intrigante entre los dos pilotos. ¿Cómo está el tiempo? Hay buena visibilidad. Espero que siga así. La grabadora de voz les dice a los investigadores que el vuelo 394 empezó con un problema inusual. Parn Air estaba en terribles aprietos financieros y averiguamos que unas horas antes de que el avión despegara, las autoridades noruegas de la aviación enviaron un telex informándoles a todos los aeropuertos en Noruega que no permitieran despegar a ningún avión de Parn Air porque debían mucho dinero en costos no pagados y derechos. No despegaremos hasta pagar la factura de alimentos. ¿Cuánto traes? ¿En serio? Suficiente. Me encargaré. El primer oficial se vio obligado a salir de la cabina del piloto para pagar a los proveedores de la comida a bordo. Los investigadores revisan los registros de mantenimiento para averiguar por qué la grabadora de voz solo grabó la conversación de la tripulación cuando estaban en tierra. Descubren que la grabadora de voz de la cabina del piloto fue modificada hace más de 10 años. ¿Modificada para cambiar el aire acondicionado principal? Apagadas. Fue alterada para que cuando los motores tuvieran toda la potencia para despegar, la grabadora de voz cambiara automáticamente de las baterías del avión a su generador. Esa modificación no funcionaba en este avión. Ninguno de los pilotos sabía que cuando los motores fueran revolucionados para el despegue, la potencia de la grabadora de voz se cortaría. Cuando los componentes en la investigación, como la grabadora de voz de la cabina del piloto y la grabadora de información del vuelo, no funcionan correctamente, ponen en tela de juicio la minuciosidad del mantenimiento y también la seguridad de los aviones. El mal funcionamiento de la grabadora de voz y la factura de alimentos sin pagar hace que los investigadores revisen con más atención la historia del avión y a la compañía propietaria, Parn Air Airlines. Esta aerolínea operaba una flota de aviones en su mayoría viejos que volaban a destinos en el norte de Europa. El Com Air, que colisionó en el Mar del Norte, era una de las adquisiciones más recientes de la aerolínea. Pero el avión ya tenía 36 años. Tenía una historia complicada tanto de propiedad como de modificación. El mayor cambio se hizo en los motores de la aeronave. La modificación más importante fue la actualización a motores de turbina. En aviones de hélices, la hélice mueve el aire hacia atrás impulsando al avión hacia adelante. Los primeros aviones turbohélices usaban motores de pistón para girar la hélice. Pero los motores de turbina, que usan una serie de abanicos, no pistones para comprimir el aire, generan sustancialmente más potencia. Heimdall averigua que en 1960 los motores de pistón originales del avión fueron removidos y se fijaron nuevos y poderosos turbohélices a las alas. Es una modificación que proporciona más poder, pero podría tener su riesgo. Hubo un aumento considerable en caballos de fuerza al encender los motores de turbina. ¿Qué podría hacerle a la estructura del avión?
Heimdall fue asignado para analizar los motores del avión. Quiere saber si los motores de turbina pudieron destrozar la vieja aeronave. Empecé preguntándome cómo puede hacerse pedazos un avión en pleno vuelo. La grabadora de información del vuelo debe decirles a los investigadores sobre el funcionamiento de los motores en el momento antes de la caída. La grabadora de este vuelo es un modelo rudimentario analógico. Usaba una lámina de metal que rotaba y unos marcadores hacían los registros sobre la superficie de esta lámina. La anticuada grabadora de información resulta ser otra frustración para los investigadores. No grabó muchos de los parámetros que debería grabar. Pero aún más, misteriosamente, la aguja parece haber grabado ciertos signos 2 veces. La línea doble confunde a los expertos que analizan el dispositivo. No teníamos experiencia con nada así. Contactamos a varios expertos, pero ninguno sabía de esto. Nunca vi algo semejante. La información del vuelo no les ofrece a los investigadores ninguna revelación precisa sobre la caída. Heimdall se pregunta ahora si el mal funcionamiento de la grabadora pudiera ser una pista en sí. Decide enviar la grabadora de información del vuelo a la compañía americana que la fabricó para un análisis más exhaustivo. Los investigadores reconstruyen cuidadosamente el avión de Parn Air. A medida que el fuselaje toma forma, el avión reconstruido proporciona cierta evidencia asombrosa a los investigadores. Lo único que podría destruir el avión en pleno vuelo sería una explosión. Y algunas de las partes eran un poco sospechosas. Sospechosas por lo descubierto en ellas. Se rumoraba que se encontraron explosivos en el avión de Parn Air. Hay rastros de un poderoso explosivo del ejército. La cantidad es pequeña, pero la prensa se entera. Posible bomba. El residuo explosivo podría ser de una bomba a bordo del avión o de otra fuente. Un ejercicio de guerra de la OTAN llamado Operación Lanza Afilada se llevaba a cabo el mismo día cerca del curso del vuelo 394. Uno de los pilotos con los que hablé dijo, supongo que podría ser el llamado cohete frío. El cohete de prueba pudo haber atravesado una de las alas o el fuselaje. Muchas personas se preguntan ahora si una ojiva errante tuvo que ver con la caída del avión. Perdiendo altura. Perdiendo altura. Perdiendo altura. Pero cuando se analiza el residuo explosivo, resulta no ser de una bomba o de una ojiva. No hay suficiente en el avión. A un nivel muy bajo había una pequeña señal de explosivos, pero parecía más una contaminación que cualquier otra cosa. Muchas batallas se libraron en las afueras de la costa danesa. El mar está lleno de municiones viejas. Los investigadores creen que el avión recogió algún residuo explosivo mientras yacía en el lecho del océano. Los explosivos son descartados como una causa del desastre. Se llamó al metalúrgico Terry Hislip. Examina la cola reconstruida del avión y hace una asombrosa observación. Partes del casco del avión muestran evidencia de daño por recalentamiento. Si uno toma un perchero y lo dobla de un lado para otro, se llega a un punto donde está cerca de quebrarse y nos quemamos la mano porque se desarrolla calor allí. Sucede lo mismo en un avión. La evidencia apunta a un problema con la cola del avión. Los investigadores desean examinar un enorme generador recuperado de la parte trasera del avión.
Si uno toma un perchero y lo dobla de un lado para otro, se llega a un punto donde está cerca de quebrarse y nos quemamos la mano porque se desarrolla calor allí. Sucede lo mismo en un avión. La evidencia apunta a un problema con la cola del avión. Los investigadores desean examinar un enorme generador recuperado de la parte trasera del avión. La unidad de potencia auxiliar se encuentra dentro del plano posterior del Convair. Es un generador de potencia de apoyo que normalmente se usa solo cuando el avión está en tierra. Heimdall inspecciona el dispositivo y descubre que algunas piezas plásticas derretidas de la cabina del avión lograron llegar hasta el interior de la turbina de la unidad auxiliar. Esto le da una nueva e importante pieza de información sobre lo que pasaba en el avión en el momento de la falla. Indica que la cabina falló cuando la unidad auxiliar todavía operaba. La unidad auxiliar no debería estar funcionando cuando el avión estaba en el aire. Este hecho sugiere que la unidad pudo ser la causa del desastre. Los investigadores intentan aprender más sobre lo que pasó el día de la caída. Interrogan al mecánico que inspeccionó el avión esa mañana. Informa que uno de los dos generadores principales del avión no estaba funcionando y no pudo repararlo. Las regulaciones exigen que el avión tenga dos fuentes de poder antes de permitirle despegar. El primer oficial propone una solución para poder salir. Le dice a la aerolínea que usará la unidad de potencia auxiliar durante el vuelo como reemplazo del generador principal que no funciona. Escribe, volar con generador operativo. Usaremos la unidad de potencia auxiliar para impulsar el sistema de aire acondicionado lateral izquierdo. Unidad auxiliar activada. Luces beta apagadas. Potencia. Durante la inspección a la unidad auxiliar, Heimdall hace un importante descubrimiento. Cuando vi esta pieza noté que no era en absoluto la parte normal de un avión. Estaba fabricada en forma muy rudimentaria, con un pedazo de hierro y soldado muy anticuadamente. Nota que una de las monturas que fijan la unidad auxiliar al avión está rota. La unidad contiene una turbina que gira rápidamente y genera electricidad. Si no se mantuvo de forma segura en su lugar, pudo causar esta caída. Los investigadores necesitan saber si la unidad auxiliar rota causó la caída. Descubrirán pronto que solo es una pieza de un rompecabezas mucho más complicado. Los investigadores averiguaron que el vuelo 394 de Parn Air volaba con una montura de la unidad auxiliar rota. El metalúrgico Terry Hislop realiza un examen exhaustivo en la parte averiada. Mi concepto inicial fue que la soldadura estaba mal o que tal vez era inapropiada. Hislop quiere saber cuándo se rompió el puntal. Si hubiera sucedido durante el último vuelo del avión, podría explicar el accidente. Podía ver las marcas del impacto y de la progresión, indicando que no se rompió por una sola sobrecarga durante este último vuelo. La forma como la montura rota está gastada le dice a Hislop que la montura que mantenía la unidad auxiliar en su lugar no se rompió el día del accidente. Estaba rota desde mucho antes de despegar. Los investigadores necesitan saber ahora qué efecto tuvo la montura rota en el vuelo. 40.000 revoluciones por minuto pueden hacer mucho daño. La unidad de potencia auxiliar es un giroscopio grande, con una tremenda cantidad de energía en él cuando está girando. Y si esa energía es transmitida a los alrededores, al fuselaje, a la estructura, puede impactar todo el patrón de vibración en la cola.
Los investigadores quieren saber si alguien sintió las vibraciones en este avión particular. El interrogatorio a personas que volaron en él proporcionan algunas respuestas. Dijo que sintió retumbar el avión, ¿es cierto? Una persona declaró que el avión que chocó vibraba mucho más que los otros dos Convair, propiedad de la compañía. ¿Algo parecía extraño en el avión? Pero otros no mencionaron las vibraciones. ¿Buen vuelo? Es una situación confusa. Los investigadores saben que la montura de la unidad auxiliar estaba rota antes del vuelo, pero todavía no saben si tuvo que ver en la caída o si afectó la cola del avión. Luego la reconstrucción empieza a aclarar las cosas. Heimdall descubre que dos puertas de la cola del avión no fueron encontradas. Cuando volvimos a montar las partes de la cola, vimos que el timón se había partido en dos partes mayores y otras hacían falta, como las puertas entre el plano de deriva y el timón. Las puertas de la cola son dos puertas pequeñas localizadas en el plano vertical del avión. Les permiten a los mecánicos introducir las pesas dentro de la aleta que controla el movimiento del timón. Heimdall hace un hallazgo importante sobre las puertas. Fueron fabricadas con un revestimiento en aluminio soplado. Por sus días en la Fuerza Aérea, Heimdall sabe que tienen una propiedad única. Es una lámina de aluminio delgada, muy liviana, y tiene propiedades reflexivas buenas para el radar. El ejército la usaba para distorsionar las señales del radar. La llamaban chaff. Los investigadores comprenden ahora que el objeto no identificado captado por el radar sueco era probablemente un pedazo de una de las puertas de la cola. Al conectar las puertas perdidas, supimos con la información del radar que esto sucedió a altitud de crucero, porque el objeto de caída lenta venía de un nivel muy alto, a altitud de crucero prácticamente. Los investigadores concluyen que la cola empezó a desprenderse a 20.100 pies de altura antes de caer del cielo. ¿Pero por qué las puertas se desprendieron en pleno vuelo? Lo que haya causado que las puertas de la cola se rasgaran probablemente originó la caída. Los investigadores saben que los contrapesos del timón están localizados al interior de las puertas de la cola. Si un timón se mueve violentamente de lado a lado, las pesas también lo hacen. Encontramos suficientes pedazos para mostrar que estaban golpeando estas puertas, y los primeros componentes que salieron fueron los revestimientos en esas puertas. Los investigadores concluyen que alrededor del momento del accidente, algo hizo que el timón girara bruscamente de un lado a otro, pero todavía no saben qué. La unidad de potencia auxiliar con una montura delantera rota en pleno vuelo no causaría por sí sola que el avión se destrozara y la cola se desprendiera. Tenía que haber factores extras para que eso ocurriera. Siguen buscando esos factores extra. Y entonces Pan Air Airlines propone uno. Señalan al F-16 que pasó sobre el avión minutos antes de que este cambiara de curso. Mira eso, a las 11. Un F-16. En Pan Air afirman que el jet militar volaba más rápido de lo normal. También creen que se acercó mucho más al vuelo de lo oficialmente reportado. En Pan Air contrataron a un investigador sueco y llegó a la conclusión de que el F-16 tal vez pudo sobrepasar la barrera del sonido cuando pasó sobre el avión de Pan Air. Cuando un avión de combate o cualquier otro avión rompe la barrera del sonido, se tiene esta onda de presión. Y la teoría decía que esta onda de presión hizo que el avión se desintegrara en el aire.
Cuando un avión de combate o cualquier otro avión rompe la barrera del sonido, se tiene esta onda de presión. Y la teoría decía que esta onda de presión hizo que el avión se desintegrara en el aire. Pero el piloto del F-16 noruego afirma que estaba a más de 900 pies sobre el Convair cuando lo pasó. Los investigadores calculan cuán cerca tendría que ir el F-16 para afectar seriamente el vuelo 394. Determinan que para que la onda de presión del F-16 hubiera afectado al Convair, habría tenido que volar a pocos pies del avión. No hay ninguna evidencia de que los dos aviones hubieran estado tan cerca. Buen trabajo. Se recuperó el 90% de los restos del avión en el mar. Pero los investigadores todavía no saben qué hizo que la cola del Convair se desprendiera en medio del aire. Durante el curso de la investigación, Finn Heimdall fue promovido, pero no tiene idea de cómo resolver el enigma que obsesiona a su nación. Me pidieron que me hiciera cargo del resto de la investigación del hardware. Tenía gran cantidad de partes recuperadas, pero pensé que nunca llegaría al final de esto. Los investigadores obtienen un alivio cuando la defectuosa grabadora de información del vuelo es analizada en los Estados Unidos. El fabricante le pidió a su mejor experto que volviera del retiro y examinara el dispositivo. El fabricante, Fairchild, nos refirió a un antiguo empleado y lo encontramos en California. El experto les dice a los investigadores que la aguja que se suponía debía estar registrando la altitud del avión se sacudía tanto que estaba dejando otra marca en la lámina. Pero luego va un paso más allá. La grabadora tiene capacidad para grabar durante cientos de horas. Al desenrollar todo el carrete de metal, ve que la grabadora estuvo vibrando bruscamente durante meses. Vimos que esto sucedió durante unas 360 horas de operación antes del accidente. Nunca vi una anormalidad como esa y nos tomó un tiempo deducir qué estaba pasando aquí. Ahora parece que la unidad auxiliar no era lo único que vibraba en este avión. Los investigadores deciden trazar cronológicamente la historia de las vibraciones. Notan un cambio inusual en el patrón de las vibraciones. 2 meses antes del desastre, las vibraciones se detuvieron de repente durante varias semanas. No hubo vibración durante 16 vuelos. Aumentó intensidad y frecuencia hasta el verano del 89. Y luego el patrón cambió. Después de mejorar, el patrón de las vibraciones empeoró de nuevo hasta el momento del accidente. ¿Qué pasó? Los investigadores necesitan averiguar ahora qué cambió en el avión durante el periodo de 2 semanas cuando las vibraciones cesaron. ¿Por qué estuvo fuera de servicio? ¿Dónde se reparó? La aerolínea les dice a los investigadores que durante ese tiempo el avión estaba en una reparación general en Canadá. Entendido, gracias. El trabajo fue hecho por el dueño anterior del avión, una compañía canadiense especializada en reparar aviones Convair. Allí, en los vuelos de prueba, la grabadora no registró vibraciones excesivas. Este patrón continuó durante varios vuelos de pasajeros después de terminar la reparación y de regresar a Noruega. Los investigadores revisan los registros de mantenimiento. Heimdall descubre que durante la reparación, los mecánicos hallaron señales de desgaste en uno de los 4 tornillos que conectan el plano vertical a la cola del avión. Estos 4 tornillos son lo único que sostiene la cola al fuselaje. Durante la reparación del Convair en julio de 1989, un mecánico reemplazó uno de los 4 tornillos.
La información de la grabadora del vuelo revela que las vibraciones en la cola cesaron justo después de que ese tornillo fuera reemplazado. Cesaron las vibraciones. Increíblemente, los investigadores pueden recuperar todos los 4 tornillos que mantenían la cola en su lugar. Terry Hislop analiza detalladamente los tornillos. Hace un último y asombroso descubrimiento. Los 3 tornillos que no fueron reemplazados no eran partes aprobadas. Hicimos comprobación metalúrgica y también mecánica. Y al realizar estos análisis, supimos que los 3 tornillos no eran de buena calidad, no eran originales. Su análisis muestra que los tornillos defectuosos no fueron tratados al calor como debería hacerse. Como resultado, solo tenían el 60% de la resistencia normal. Los investigadores saben finalmente por qué la cola estuvo vibrando durante meses. 3 de los tornillos que la sostenían en su lugar eran muy débiles. No resistieron. Increíble. 3 tornillos que sostenían la cola al resto del avión no eran partes auténticas, eran imitaciones aparentemente buenas. Avión accidentado tenía partes falsificadas. Los tornillos débiles hicieron que los investigadores tuvieran que responder una pregunta crítica. ¿Por qué la cola no se desprendió en los 16 vuelos anteriores donde vibró excesivamente? ¿Por qué en este último vuelo? Los investigadores ya saben que el día del accidente un generador de potencia no estaba funcionando y que los pilotos improvisaron una solución. Escribe, volar con generador operativo. Usaremos la unidad de potencia auxiliar para impulsar el sistema de aire acondicionado lateral izquierdo. Unidad encendida. Los pilotos no sabían que la montura de la unidad auxiliar estaba rota y que el motor vibraba considerablemente. Su decisión de usarla a lo largo del vuelo empeoró la situación. La razón por la que las cosas salieron mal en este vuelo fue porque la unidad auxiliar flotaba literalmente en 2 monturas en lugar de 3. Esto, junto con los tornillos defectuosos, creó más vibraciones en la cola del avión. Y cuando las 2 están vibrando si alcanzan sincronía, lo que llamamos resonancia entre sí es el desastre. Los investigadores concluyen que las vibraciones en la cola y las vibraciones de la unidad auxiliar pudieron combinarse en una fuerza letal. Esto es lo que obtuvimos de la gente en MIT. Técnicamente, las vibraciones pudieron destrozar el avión. Si las 2 piezas sueltas empiezan a vibrar con la misma frecuencia, se obtendrá un múltiplo de esa frecuencia, lo que se llama un acople armónico. Y una vibración alimenta a la otra, se alimentan entre sí y se hacen cada vez peor. El ejemplo más famoso de acople armónico ocurrió en el puente Tacoma Narrows en el estado de Washington en 1940. El puente recién construido, de acero y concreto, empezó a oscilar a lo largo, y luego un viento de costado empezó a mecerlo de izquierda a derecha. Las 2 vibraciones moviéndose en direcciones diferentes se combinaron para crear una sacudida violenta que destrozó el puente. Los investigadores estiman que el mismo efecto destrozó el vuelo 394. Dijimos, es el mismo fenómeno que tenemos aquí. Esta combinación letal de vibraciones hizo que la cola se sacudiera de un lado para otro tan violentamente que el timón se bloqueó a la izquierda. Esto causó que el avión hiciera un giro a la izquierda tan abrupto que aumentó la corriente de aire sobre el ala derecha, creando una elevación mayor y haciendo que el avión rotara. El avión se recuperó brevemente, pero el timón se bloqueó de nuevo a la izquierda y las puertas de la cola se desprenden. Gira una segunda vez y la cola empieza a desintegrarse. Después de eso, la tripulación no tuvo esperanza. Los investigadores concluyen que fueron los 3 tornillos falsos los que iniciaron la caída del Pan Air.
Esta combinación letal de vibraciones hizo que la cola se sacudiera de un lado para otro tan violentamente que el timón se bloqueó a la izquierda. Esto causó que el avión hiciera un giro a la izquierda tan abrupto que aumentó la corriente de aire sobre el ala derecha, creando una elevación mayor y haciendo que el avión rotara. El avión se recuperó brevemente, pero el timón se bloqueó de nuevo a la izquierda y las puertas de la cola se desprenden. Gira una segunda vez y la cola empieza a desintegrarse. Después de eso, la tripulación no tuvo esperanza. Los investigadores concluyen que fueron los 3 tornillos falsos los que iniciaron la caída del Pan Air. La miré y dije, ¿cómo pudo ser? Un componente vital, un montaje vital, así en la cola. Increíble. El informe del vuelo 394 de Pan Air causa revuelo en toda la industria de la aviación. Es la primera vez que un desastre aéreo es relacionado con partes de repuesto no aprobadas. Plantea una pregunta aterradora. ¿Cuántas de las partes puestas en los aviones alrededor del mundo no son genuinas? El accidente de este avión fue el evento seminal que hizo que las personas reconocieran el problema de las partes no aprobadas y el hecho de que todos los inventarios en el mundo de partes de avión estaban contaminados. Hay 6 millones de partes removibles en un 747. El negocio de las partes de repuesto es una industria que mueve 45.000 millones de dólares. Y en el momento del accidente, esa industria funcionaba casi sin regulaciones. Mary Schiavo es la antigua inspectora general del Departamento de Transporte, la agencia que vigila la FAA o Agencia Federal de Aviación. Nadie sabía lo grande que era el problema debido al desastre, pero cuán grande lo era en los Estados Unidos. Y nos pusimos en la tarea de medirlo. Empezamos auditando las partes de repuesto de la propia FAA y tenían el 39% de partes falsas. Encontramos que si las partes hubieran provenido de intermediarios que formaban un porcentaje grande en la industria de las partes de repuesto, el 95% de ellas no eran auténticas. La FAA pronto encontraría partes falsas en un avión considerado ampliamente como el avión más seguro en la Tierra. Hay 5.000 intermediarios vendedores de partes en los Estados Unidos, muchos de ellos en el área de Miami. Los intermediarios no tenían regulación de ninguna clase. Si tenías un teléfono y un fax, eras un intermediario. De la noche a la mañana te metías en el negocio de la venta de partes y las conseguías en cualquier lugar. En patios de chatarra, en desguazaderos, en aviones viejos, de accidentes, con personas dispuestas a fabricarlas sin preocuparse por la ley. Las partes de repuesto para aviones son costosas. Un solo tornillo, como el que sostenía el plano vertical del vuelo de Pan Air, puede costar hasta $250. Una imitación puede conseguirse hasta en $30. Una verdadera ganga. Y cuando se tienen situaciones como las de hoy, donde las aerolíneas se manejan con bajos presupuestos, y hay unas 8 o 10 aerolíneas importantes en los Estados Unidos que están al borde de la quiebra, todas quieren rebajar costos. La FAA lanza una investigación a gran escala para las partes ilegales y realiza operaciones encubiertas para descubrir a distribuidores poco escrupulosos. Los investigadores revelan una industria en el mercado negro que hace que miles de partes usadas o de inferior calidad parezcan nuevas. Son imitaciones muy buenas, es difícil reconocerlas. En el momento del accidente del Pan Air, se hacían revisiones y balances al sistema que se suponía impedía que partes falsas llegaran a las grandes aerolíneas. Por ejemplo, cada parte de repuesto necesita la firma de alguien para verificar su autenticidad. Debe tener alguna documentación que certifique que está en condiciones de vuelo. El mantenimiento debe ser hecho por alguna entidad certificada. Pero los investigadores descubren que además del mercado grande en partes de repuesto, también hay un mercado floreciente en etiquetas falsas de la FAA.
Imprimieron montones de etiquetas amarillas falsas y en muchos casos falsificaron la firma de un inspector verdadero. La etiqueta en este negocio vale más que la parte. Al principio los investigadores creen que el problema está principalmente en las aerolíneas más pequeñas. Los operadores más pequeños e instalaciones de reparación por lo general son los más vulnerables a este mercado ilegal de partes de repuesto. Se sorprenden al descubrir que se han encontrado partes falsas en el que se supone es el avión más estrictamente controlado en el mundo, el Air Force One. Este fenómeno se presentó en los niveles más altos de la aviación. Llegó hasta la aviación que controla los vuelos del presidente de los Estados Unidos. Supuestamente, en una cadena cerrada de suministros, teníamos casos de partes falsas que tocaron esos aviones. La Agencia Federal de Aviación responde rápidamente. Más de 100 distribuidores son arrestados. Con cada captura pudimos elevar el nivel de conciencia, no solo del problema, sino de las graves consecuencias si querían arriesgar la vida de alguien. Y creo que lo más importante que hicimos fueron las condenas por esos delitos. Como resultado de su investigación, la FAA instituye un sistema mucho más riguroso para documentar las partes de avión. Amenazan a las aerolíneas con cargos penales si aceptan a sabiendas las partes falsas. Las cosas son diferentes hoy porque tenemos un cuerpo entero de regulaciones. Debes llevar el mecánico que tiene la llave en la mano a un punto de sofisticación donde sea lo suficientemente conocedor para detectar una parte mala, para detectar un pedazo de papel falso. Y es posible de hacer. Las nuevas regulaciones logran su objetivo. En las 2 décadas que siguen al desastre del Pan Air 394 no hubo un solo accidente fatal atribuido a las partes falsas. Años después del accidente del Pan Air, Finn Heimdall se convierte en el jefe de la Junta de Investigación de Accidentes en Noruega. Hola, Jimmy. Era un enigma mayor que un avión sin ninguna razón obvia pudiera desintegrarse en pleno vuelo. Su informe del accidente produjo cambios importantes que tal vez salvaron vidas. Eso es lo positivo. Pero lo negativo, por supuesto, es la tragedia para muchas personas. Una de las partes más pequeñas en un avión charter noruego falló en 1989. Gracias a que los investigadores encontraron la causa de ese accidente, los pasajeros alrededor del mundo están más seguros.